días. Hermosos cantos hemos entonado en esta mañana, preciosas verdades. Y gracias a Dios que nos permite estar en su casa. Un poco vacía la iglesia, pero estamos los que estamos. Y gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana. Oramos por los que no pudieron estar, algunos por enfermedad, otros como acabamos de escuchar, salieron fuera de la ciudad. Y pues tengámoslos en oración. Pero esta mañana nosotros estamos dispuestos y vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo 8 de Romanos. Vamos a estar viendo esta mañana los versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Bien, vamos a la lectura. Romanos capítulo 8 dice: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre Dios Santo, bueno, te damos gracias por esta mañana, que nos permites estar expuestos a tu palabra. Te pido que trabajes con nuestras mentes para entender este pasaje, con nuestros corazones para ser redarguidos y podamos entender esa preciosa porción que nos quieres en esta mañana, esa preciosa porción de la Escritura que nos da la esperanza de la gloria futura, y que ya no hay condenación a los que estamos en Cristo, tu Hijo, quien es nuestro Salvador y Redentor. Háblanos en esta mañana y al ser expuestos podamos seguir siendo santificados. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya después de casi un mes, sí, de no estar en el libro de Romanos, en esta ocasión comenzamos ya este nuevo capítulo de Romanos 8. Habíamos comenzado toda esta porción que abarca desde el capítulo 5. Si recordamos un poco, la carta de los Romanos puede ser dividida en 4 grandes secciones con referencia a la justicia. Del capítulo 1 al 4 nos habla de la justicia que es necesaria para la salvación. Del capítulo 5 al 8 nos habla de la justicia de Cristo que es aplicada a nosotros, sus razones y efectos. Del 9 al 12 nos habla de la justicia de Dios vindicada. Del 12 al 16 es la justicia practicada en la vida del creyente. Es la relación que podemos ver en los diferentes pasajes o la estructura en relación a la justicia de Dios. Muchos no entienden la grandiosa organización de pensamientos en los libros de las Escrituras, sobre todo en las cartas de Pablo. No solo son textos individuales que pueden tomar para formar tu propia idea, más bien son una línea de pensamientos que están entrelazados por todo el pasaje, que a su vez se entrelaza con todo el libro y que a su vez se entrelaza con toda la Escritura. Y eso hace la Biblia tan única y tan espectacular, porque es la mente de Dios, su voluntad escrita para nosotros, para nuestras vidas. Y es por eso que, por lo que es tan importante seguir esa línea de pensamiento, no llegar al capítulo 8 y pensar que lo vamos a entender todo, sino empezar desde el capítulo 1 hasta donde vamos ahorita, versículo por versículo, porque aquí hace una declaración muy impresionante que muchos no entienden o no ven la razón de ello. Para los que están en Cristo dice, no hay condenación. No hay condenación. Y si no hay nadie que condena, entonces tenemos la vida eterna. Y nada, ni nadie nos la puede
y tal. De hecho, ni nosotros mismos aún si quisiéramos, porque no depende de la voluntad del hombre. Pero bien, hoy entramos a este pasaje de Romanos capítulo 8, el cual es uno de los capítulos más apreciados de toda la Escritura durante toda la historia de la iglesia. La expresión gloriosa del Evangelio en la vida del creyente y la maravillosa garantía de salvación eterna y gloria futura son desarrolladas en este capítulo y confirmadas también en este capítulo. En este capítulo hay suficientes promesas para que como creyente puedas regocijarte en la salvación que tienes en Cristo Jesús, venga lo que venga. Aún incluso en la muerte nos gozamos en la salvación, en la preciosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que no hay más condenación para ti. No importa cuánto falles, que ya eres un vencedor en Cristo, no importa que no llegues a la meta. La evidencia, como veremos, de esta salvación se observa por el estilo de vida, en cómo vivimos nuestra vida, que andemos en el Espíritu, de una vida que va en crecimiento, que continúa la carrera hasta el último aliento y que va generando frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, que va creciendo más, profundizando en su fe y en su arrepentimiento. Va creciendo, va caminando conforme al Espíritu. También, ya que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, absolutamente nada. Dios te ha amado con un amor tan perfecto y puro y justo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué nos puede separar de ese amor que Dios ha establecido? Eso solo puede darte una tremenda certeza de salvación. Si tú has creído en Jesucristo, tú tienes vida eterna. Una seguridad que pase lo que pase en tu vida, circunstancia que tengas que pasar, tú tienes vida eterna. Entonces es un maravilloso pasaje que vale la pena profundizar, releer varias veces, escudriñar, y que más o menos estaremos observando en lo que serán alrededor de unos 10 sermones. Así que vamos a ir lento en este pasaje, pero es muy rico de estudiar, es un pasaje muy rico. Y es un pasaje que no puede y no debe estudiarse sin considerar su contexto. Así que si no estás muy familiarizado con los sermones de Romanos, te recomiendo ir a nuestra página de YouTube a ver los demás sermones. No voy a entrar mucho en detalle de lo que hemos visto, va a ser un contexto muy rápido, pero si quieres profundizar en el contexto, ahí están los sermones en línea para que los puedan ver. Y la recomendación es que empiecen desde el capítulo 5, porque es donde empieza toda esta sección. El capítulo 5 al capítulo 7 tendrás un mejor contexto. Pero nosotros hoy entramos en la línea de pensamiento que ya teníamos anteriormente, porque Pablo comienza diciendo, por tanto. Esto es una conclusión de algo que se ha dicho anteriormente. Es como una inferencia o deducción. Esto también implica lo equivocados que están aquellos que dicen que Pablo está hablando de su pasado y no de su presente en el capítulo 7. Como observamos anteriormente, Romanos capítulo 7 habla de un cristiano maduro y por lo tanto, por conclusión lógica, Romanos 8 también está hablando de un creyente. No tuviera sentido para Pablo hablar de cómo era antes él y luego decir por tanto y hablar de un creyente. No hay condenación en un creyente, no tiene sentido lógico de conexión. Y aquellos que piensan esto, que está hablando de alguien que estaba en su pasado, tienen la carga de explicar cómo es que conecta esta idea. Pero nosotros que entendemos el texto naturalmente cómo es, todo tiene sentido. Desde el capítulo 3, él empieza a hablarnos de este evangelio, el evangelio de la gracia, y desde entonces ha estado hablando del evangelio aplicado al creyente. Esa línea de pensamiento no se ha ido. La confusión llega un poco con el capítulo 7, porque Pablo usa de ejemplo su experiencia pasada con la ley para hacernos entender un aspecto particular de la ley y resolver algunos conflictos o problemas que pudieran surgir con el entendimiento de la doctrina que ha estado exponiendo, que es la justificación solo por la fe. Sin embargo, él continúa hablando de esto. Él ha estado hablando en presente del cristiano durante todo el capítulo.
Y por eso en Romanos 8 continúa hablando de un creyente. Ahora, por tanto, conecta naturalmente con el capítulo 7. Sin embargo, no creo que solo conecte con el capítulo 7 de Romanos, sino una mayor conclusión va desde el capítulo 5, cuando comenzó a hablar de los resultados de la justificación solo por la fe. Y ahora él está concluyendo toda esta idea. En el capítulo 4 trató con el asunto de la justificación solo por la fe y la explicó, la defendió de ciertos cuestionamientos que pudieran surgir de esta doctrina. Y en el capítulo 5 hace una transición para explicar la justificación desde la perspectiva de aquellos que la han recibido. Eso es muy importante de notar. Y lo primero que dice es sobre los beneficios o los resultados que vienen por tener esa justificación, incluyendo nuestra garantía o certeza de salvación eterna. Y todo lo que ha dicho desde ese punto hasta Romanos 8 incluye ese por lo tanto. Un resumen muy escueto sería así: por medio de esta justificación tenemos paz para con Dios, su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, somos salvos certeramente de la ira, fuimos reconciliados, fuimos movidos de cabeza federal de Adán a Cristo, fuimos muertos al pecado, fuimos libertados de la ley, fuimos unidos a Cristo, y a pesar de que aún tenemos conflicto con el pecado interno y lidiamos una batalla interna contra el pecado, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la idea del contexto. De hecho, muchos consideran que el capítulo 6 y el capítulo 7 son como un gran paréntesis en el argumento general de Pablo. Yo lo veo más como una estructura demasiado bien organizada. Aunque la idea del paréntesis de pensamiento es precisamente también la idea de una forma de organización. La diferencia es que el paréntesis es algo como que se le ocurrió en el momento, como a veces se usa, abro paréntesis, dicen algo, cierro paréntesis, algo oportuno. Y no parece ser así. Pablo tenía ya toda esta idea organizada en su mente. Él necesitaba lidiar con esas cuestiones antes de seguir. Pablo sabía lo que estaba escribiendo y lo que tenía que decir antes de llegar a esta conclusión tan importante y tan valiosa: que la salvación de todo creyente está segura por la obra de Cristo y garantizada hasta el fin. Y una absoluta certeza. Y eso nos lleva al primer punto, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora recordemos que Pablo acaba de terminar de exponer la gran batalla interna que todo creyente maduro tiene. Todo creyente inmaduro o maduro tiene un conflicto interno con su pecado, y es una oportunidad perfecta para regresar al tema principal, que a pesar de que batallamos con nuestro pecado, por la justificación solo por la fe y como es aplicado a nosotros, ya no hay ninguna condenación. En Cristo nadie ni nada puede condenarnos. Entonces no importa cuánto batalles contra el pecado y no importa cuántas veces pierdas contra el pecado, ya nunca más estarás bajo estado de condenación. Y la realidad es que mientras exista la lucha interna es porque eres creyente. No te preocupes por tu salvación cuando peques. Muchos cuando pecan se preocupan por su salvación. Preocúpate más cuando dejes de pelear. Cuando dejes de pelear contra ese pecado. Mientras sigas peleando y te mantengas en una comunión con Dios, te harás más y más fuerte hasta eventualmente vencer esa lucha que no has podido vencer. Y el asunto es, para repetir, que aunque el cristiano está en esta lucha, ya no hay condenación por sus pecados. Vamos a pecar, pero no debemos estar en un constante estado de pecado. Debemos seguir en un constante estado de lucha contra el pecado. Y claro que cuando el creyente peca, Dios le hará ver ese pecado. No se va a quedar así, aun cuando esa persona no pueda verlo. Dios se lo va a mostrar, lo va a evidenciar y habrá arrepentimiento. Porque una de las marcas de todo verdadero creyente es la fe en Cristo Jesús, la vida en Cristo Jesús, pero también un arrepentimiento continuo de sus pecados. Una persona que pasa mucho tiempo
siendo confrontada de pecado y no se arrepiente, no da evidencias de ser un verdadero creyente. Y este es un gran privilegio el que tiene todo el creyente. Puedes caer en pecado muy escandaloso o muy serio. Sin embargo, si hay verdadero arrepentimiento y confías a Dios, abogado tienes para con el Padre, y es el mejor abogado del mundo. Él va a resolver tu caso. Aquel que incluso pagó tu deuda tiene el certificado de liberación y por lo tanto no hay condenación para ti. Como hemos observado, la justificación es lo opuesto a la condenación. Ser justificado significa ser legalmente declarado justo e inocente delante del juez y de la ley. No puedes ser justificado y condenado al mismo tiempo. Es algo ridículo e imposible. Y tampoco puedes burlar la ley y de repente ser justificado y luego de ser condenado y luego ser justificado y de vuelta. No puede ser así. Y eso lo observamos desde el capítulo 5. Por la obra de Adán resultó en condenación para todos los hombres. Si estás en Adán, estás bajo condenación. Así también, por la obra de Cristo, resultó en justificación para todos los hombres. Si estás en Cristo, estás en justificación. Estás justificado delante de Dios. Y como son opuestos estos dos, si estás en Cristo, por lo tanto, no hay condenación. Si tú has sido justificado solo por la fe, no hay condenación. Y podemos ver entonces que ese es el mismo lenguaje que está usando. Estar en Cristo es igual a estar justificado. Eso Pablo lo ha dejado claro, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Lo pudiéramos ver de esa manera, parafraseando el texto. ¿Ven? Aún está hablando de los resultados de la justificación. No ha perdido el hilo de pensamiento que tenía. Es decir, que aún está hablando en términos de justicia de Cristo aplicada a nosotros. Y si tenemos la justicia perfecta de Cristo, entonces no hay más condenación. Cristo ya satisfizo la justicia. Y nuevamente, y por la misma razón que este procede del capítulo 7, no está diciendo que estar libre de condenación es igual a estar libre de pecado. Como hemos visto, es al revés. Es a pesar de tener que lidiar con el pecado y que pecamos, no hay condenación. Pero también tenemos que ver que tampoco dice que nunca nos sentiremos condenados. Habrá ocasiones o pecados que nos harán sentir condenados, que no hay ya esperanza para nosotros. Nuestras conciencias nos pueden condenar, los hombres, el mundo nos pueden condenar, y el enemigo, Satanás, nos puede condenar. Y esto trae desesperanza. Pero la esperanza está en que Cristo es quien ya no nos condena. En Cristo ya no hay condenación. Y el asunto de esa esperanza está en que no importa quién nos condene. Si Dios no me condena, eso es lo que más importa. Amén. Y eso lo menciona más adelante en este mismo capítulo. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que justifica? Otra cosa que tenemos que ver es que tampoco dice que Dios no le importa si los creyentes pecan. No dice que está bien que los creyentes pequen. No es lo que está diciendo. Tampoco debemos sentirnos condenados cuando pecamos. Claro que a Dios le importa cuando un creyente peca. Eso está claro, lo hemos observado. Y claro que no es lo que dice. Por supuesto que Dios se duele cuando pecamos. Le importa que vivamos en santidad. Por eso nos llama al constante arrepentimiento. Por eso nos dejó un modelo de disciplina. Y nos dejó varios casos de eso en las Escrituras. También dice que cuando pecamos, contristamos a su espíritu. Nos advierte constantemente de que vea que esté firme, vea que no caiga, cuida tu salvación con temor y temblor. Nos advierte de cuidar esa salvación que costó mucho. Y también que cuando pecamos, Dios nos disciplina.
Al que toma por hijo, Dios lo disciplina. Y entonces más bien vemos en las Escrituras que como creyentes, Dios nos llama a no pecar. Así que el hecho de que no haya más condenación no es ninguna licencia o permiso para andar en libertinaje, para andar en la carne o para andar en pecado. Y eso es precisamente lo que le sigue a su declaración. Pablo ya aclaró que no se puede vivir en pecado, y eso lo regresa a las mentes de sus lectores con la siguiente nota: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta porción de texto no está en muchos manuscritos originales, y muchos no consideran el texto por esa razón. Es debatible si debería estar o no. Sin embargo, es la misma idea, el mismo texto que tenemos al final del versículo 4. De hecho, muchos padres de la iglesia, cuando citaron este pasaje, mencionaron esta porción de texto, pero no mencionaron esa parte añadida. Así que esté o no esté esta porción, la idea es la misma y no afecta la doctrina para nada. Lo único que creo que ayuda a esta porción es aclarar el hecho de aquellos que están en Cristo son los que tienen esa batalla interna de andar en el Espíritu y no en la carne, que están batallando en sus vidas tratando de vivir en el Espíritu, pero su pecado interno no los deja. Sin embargo, voy a saltar esta porción en este momento y la tocaré más adelante en el versículo 4. Pero veamos ahora la razón de por qué no hay condenación. ¿Por qué es que no hay condenación? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una expresión bastante interesante de estudiar. Esta es la razón que Pablo da de por qué no hay condenación para los que están en Cristo. Y el argumento principal de esto es que dice que algo nos ha libertado. Hemos sido libertados de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Pero qué significa esto? Ese término, la ley del pecado. Bueno, esta expresión la usó en el capítulo anterior y está hablando de un poder activo, un poder y autoridad que pueden actuar sobre nosotros y hacer fuerza en nosotros para hacer su voluntad. Ahora, aquí no puede estar refiriéndose a ese poder, porque ¿cómo podemos estar libres de ese poder y decir que aún batallamos contra ese poder? No tiene sentido. O esa ley del pecado que aún está en nuestros miembros, lo que dice, ese poder que aún está en nuestros miembros y que ya fuimos libertados de él. Es como decir que somos libres del poder del pecado interno, y entonces el capítulo 7 no tendría sentido, porque entonces estamos bajo ese poder interno. Porque si fuéramos libres del poder del pecado, eso quiere decir que éramos condenados por el pecado interno, que de hecho aún tenemos, como observamos la ocasión anterior. Es una realidad en nuestras vidas que aún batallamos con el pecado interno. Otra forma de verlo es que la razón de ser justificados es por haber sido hechos santos, como si fuera una recompensa. No podemos verlo de esa manera. Entonces simplemente no puede ser que esté hablando de ese poder interno. Por lo tanto, la única otra forma de usar esa ley es hablando de la ley de Dios, que de hecho Pablo ya ha mencionado, diciendo esto un resumen de lo anterior tiene sentido en cómo conecta la idea. Pero dejen dar rápidamente unas razones por qué es mejor interpretarlo como la ley de Dios. Primeramente, porque es la razón para decir que no hay condenación. Y lo que nos condena de pecado y de muerte es la ley. La ley no solo nos condena, sino que al llegar al corazón depravado del hombre produce más pecado. Por eso lo llama la ley del pecado. Así que ser libre de la ley de Dios que nos condena es estar libre de una condenación legal. Y esto nos habla de algo que no va a suceder en algún punto, sino que está hablando en tiempo presente. Esto es algo que ya pasó en la vida del creyente. Somos libres de la condenación de la ley de Dios, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Pero otra razón para decir que esta es la ley de Dios, en Romanos 7, Pablo nos mostró que la ley de Dios produce dos cosas en nosotros. Produce pecado
y produce muerte. La ley es la que condena al mundo. Por medio de la ley se revela el pecado, se revela nuestra condición interior. La transgresión, también entendemos, la transgresión de la ley es pecado. La ley revela ese pecado y la paga del pecado es la muerte. Ley, pecado, muerte. Y esa es la idea de Romanos 7:4 también. Pero si su marido muere, está libre de la ley. También en Romanos 7:9 al 11 nos explica cómo llegó el mandamiento al corazón del incrédulo. Dice que lo mató por causa del pecado, que solo vino a provocar más pecado, y con eso la muerte. Dice, me mató. Nuevamente, ley, pecado y muerte. No que la ley sea pecado, como ya hemos visto, o que la ley sea la que produce la muerte en sí misma, pero la ley de Dios es lo que provoca en el corazón depravado del ser humano, y por lo tanto lo llama la ley del pecado y de la muerte. Esa es la expresión en términos de lo que esta ley producía en nosotros. Y el último argumento para decir que está hablando de la ley de Dios es por el siguiente versículo que sigue, el contexto. Pues lo que la ley no pudo hacer, dice, lo que la ley no pudo hacer, y el énfasis es que la ley no puede salvarnos, no puede santificarnos y tampoco puede darnos justicia. Ahora, habiendo entendido que somos libres de la condenación de la ley de Dios, ¿por qué es que hemos sido libertados? ¿Qué es eso que nos dio la libertad? Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque no podemos interpretar esta ley diferente de lo que hicimos con la segunda. Por eso es más fácil ver primero la segunda parte, la primera interpretación de la segunda parte, y luego ya ver entonces esta primera parte, porque es más difícil si viéramos primero la primera. ¿Qué es eso de la ley del Espíritu de vida? Porque si vemos la segunda, como que somos liberados del poder interno del pecado, entonces quiere decir que fuimos liberados por el poder santificador del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa tendría que ser la conclusión. Lo cual lleva a que no pueda haber ya pecado en nosotros y por lo tanto ya no debe haber condenación, pero eso no es lo que está diciendo. Ahora, otros interpretan esto de la ley del Espíritu, que es el Evangelio en el creyente. El Espíritu es quien pone la fe en nuestros corazones, por el cual somos unidos a Cristo Jesús, y ahora en Cristo somos justificados y somos hechos libres. Y la razón es que Pablo a veces usa la expresión la ley de la fe. Esas expresiones que siempre están con la ley de la fe, en comparación con la ley de las obras. En Romanos capítulo 3, versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces está usando esta terminología de la ley de las obras, la ley de la fe, la ley del pecado, la ley del espíritu de vida. Sin embargo, yo creo que más bien sí tiene que ver con la ley de Dios, así como la segunda parte. Dice la ley del espíritu. ¿Quién es el espíritu? Dios. Dios es el Espíritu, lo llama Espíritu de vida porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros la regeneración, quien nos da vida en Cristo Jesús. Bien pudiéramos llamarla también la ley de Dios. Y precisamente en Romanos 7 también está esa misma terminología. Porque en el hombre interior dice, me deleito con la ley de Dios. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Pero no tiene sentido que la ley de Dios nos libró de la ley de Dios. ¿Cómo está eso? La ley moral de Dios, cumplida perfectamente por Cristo, es puesta sobre nosotros por el Espíritu de vida cuando somos unidos en Cristo Jesús. Eso fue lo que nos libró de la condenación. En otras palabras, la justicia de Cristo aplicada a nosotros, es decir, la justificación, es lo que nos libró de la condenación de la ley de Dios. Y al igual que el versículo 3 confirmó la segunda parte, también confirma la primera. Dios envió a Cristo
para condenar el pecado en Él y ofrecernos su justicia a nosotros. Eso simplemente es la razón de que no hay condenación, es porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, la cumplió por nosotros, y esa justicia que Él consiguió es aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, quien nos da vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y por esa misma razón también somos libertados de la condenación de la ley de Dios. Ahora, cualquiera de las dos posturas que acabo de mencionar, ya sea que se está refiriendo al Evangelio o a lo mismo que acabo de mencionar, al final de cuentas, ambas hablan de la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo en el creyente. Entonces puedes verlo como la ley de Dios aplicada a nosotros, la justicia de Cristo como la justificación, o puedes verlo como el Evangelio. Pero esto nos lleva al tercer punto. La causa de que no hay condenación. ¿Cuál es la causa de que ya no seamos condenados? Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Aquí Pablo comienza por decirnos que la ley no tenía el poder para salvar. No podía hacer nada a nuestro favor porque la carne era débil. La carne tomaba la ley de Dios para provocar más pecado en nosotros y más muerte. Es lo que hemos estado estudiando anteriormente. Pero lo que la ley no pudo hacer, dice, lo que la ley no pudo lograr, Dios lo hizo. Y ese versículo tiene mucho poder, tiene mucho contenido en estas pocas palabras. Nos da una corta y maravillosa descripción del Evangelio, de la obra de Cristo. Solo Pablo podía lograr estos resúmenes, estas preciosas verdades en tan pocas palabras. Esto es lo que Dios ha hecho para que todo aquel que cree en el Hijo sea unido a Él por la fe, ser justificado, obteniendo vida eterna y ser libre de toda condenación. Entonces la causa de no tener condenación está en Dios. Dios fue quien hizo algo. Y nos dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y observen el enfoque, que no es el hombre quien hizo algo, es Dios quien hizo algo. Esta salvación es de Dios, le pertenece a Dios. La salvación es el resultado de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha planeado y ejecutado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. De hecho, aquí tenemos, en este pasaje, tenemos a la Trinidad. Dios el Padre es quien envía al Hijo, el Hijo muere por los pecados de su pueblo, y el Espíritu de vida da vida y habita en nuestros corazones, regenerándolos y habilitándolos para andar conforme al Espíritu. La Trinidad obrando en la salvación. Entonces lo primero que vemos es que Dios el Padre, dice, envió a su propio Hijo. ¿Cómo lo envió? Como un ser humano. Eso es a lo que se refiere con semejanza de carne de pecado. Está hablando de su encarnación. No es, tenemos que tener claro que no está hablando de que su humanidad tenía pecado, sino que era semejante a la humanidad que tenía pecado, pero Él era sin pecado. Muy importante de entender. Eso es por un lado. Pero algo más profundo que significa esto es que Jesús estaba sujeto a los efectos del pecado como todos nosotros estamos. Es decir, Él no vino como un humano en un cuerpo glorificado, ni como lo tuvo Adán antes de pecar, ni como lo seremos cuando seamos glorificados. Se hizo humano
tal como nosotros estamos en nuestra condición actual, como nosotros, bajo los efectos del pecado, pero sin pecado. Y luego nos dice, ¿para qué lo envió? Como ofrenda por el pecado. Lo envió para hacer sacrificio en nuestro lugar, para hacer una ofrenda de expiación. Cristo es nuestra propiciación, la ofrenda de paz que era dada para satisfacer la justicia, cumplir la justicia y también calmar la ira de Dios. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo al ser ofrecido en la cruz. ¿Y qué logró al ser ofrenda de expiación? Dice que el Padre condenó el pecado en la carne. Él pagó el pecado en nuestro lugar. Pagó la deuda que teníamos por completo. Dios el Padre condenó el pecado que fue puesto sobre su Hijo como humano. Todo nuestro pecado fue puesto en Cristo. Y el Padre lo condenó. Porque un humano es quien pecó y un humano es quien debía de pagar. Dios el Padre castigó el pecado en Cristo, quien murió en nuestro lugar. Ese pecado por el cual Cristo murió es nuestro pecado. Y eso nos debe quedar muy claro. Todo nuestro pecado fue clavado en la cruz. Entonces podemos observar que este pasaje es cristología en resumen. Nos está hablando de la preciosa obra de salvación de Cristo en la cruz. Dios enviando al Padre, Dios el Padre enviando al Hijo a morir por nuestros pecados en forma de semejanza como hombre, bajo los efectos del pecado, viviendo como hombre, llevando nuestro pecado y dándonos su perfecta justicia. Entonces la salvación de Dios, lograda por la obra de Cristo, es la causa de que no haya más condenación. Y la obra de Cristo fue completa y perfecta. Amén. No hay condenación para los que están en Cristo, porque Cristo lo pagó absolutamente todo. La copa de la ira la bebió hasta la última gota. ¿Y qué es lo que logra esto? ¿Cuál es el fruto de que no haya condenación? Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ¿para qué? Nos expresa el propósito o la meta de todo esto. Particularmente la razón de por qué el Padre condenó el pecado en su Hijo. La ley no podía hacer nada por nosotros, pero Dios hizo algo. La pregunta sería, ¿para qué tuvo que hacerlo? Y esa es la respuesta que da, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. La ley requería obediencia. Debíamos obedecer a la ley de Dios, pero no podíamos. Cristo cumplió la ley en nuestro favor y pagó por nuestro pecado. Entonces Cristo cumplió con la muerte que era requerida, la paga que era requerida por la ley, por la desobediencia de esa ley, y cumplió también la demanda de obediencia de la ley a nuestro favor. Nuevamente, esto lo podemos ver como justificación. Dios hizo esto para nuestra justificación. Así que el requisito de la ley se cumple en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y estamos unidos a Cristo por la fe. Entonces, tener la justicia de Cristo, nosotros cumplimos el requisito de la ley. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Porque esa justicia es aplicada a nosotros. Y de hecho, ese es el asunto de toda esta larga porción, como veíamos del capítulo 5 hasta el capítulo 8, la justicia de Cristo aplicada al creyente. Pero es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Que es bíblica, no hay ningún problema con la doctrina, se entiende claramente, pero algunos otros lo interpretan más en el sentido práctico de andar en la santidad de vida. Y tiene más que ver con el requisito de la ley, es la obediencia que la ley demanda. Pero que esa obediencia se obra en nosotros por medio de andar en el Espíritu.
Es decir, que ahora que somos regenerados, justificados y santificados, podemos ahora andar en la obediencia a la ley de Dios, cumpliendo entonces el requisito de la ley en nosotros. Y como creyentes que andan en el Espíritu, también deben de andar en la obediencia, en la novedad de vida, en la obediencia a la ley de Dios, en obediencia a la palabra de Dios y los mandamientos que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Somos llamados ahora a vivir en obediencia a Dios. Por eso no hay condenación, para andar en obediencia a la ley de Dios. Esa es la razón. Y ambas interpretaciones son buenas. Personalmente, yo me inclino más por la segunda, debido a que el texto siguiente habla precisamente de lo que es andar en el Espíritu. Y nos dice que es pensar en las cosas espirituales, tener la mente en las cosas del Espíritu, teniendo una mente que sí se sujeta a la ley de Dios. ¿Y cómo es que debemos hacer morir? Nos dice, las obras de la carne, que es la desobediencia a Dios, y más bien nosotros debemos vivir conforme al Espíritu, que es la obediencia a Dios, a la ley de Dios. Esto confirma que ese pasaje es un sentido más práctico, que el requisito de la obediencia se cumpliera en nosotros por medio de ahora ser habilitados, tanto por la justicia de Cristo, por la santificación del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu, en obediencia a la ley de Dios. Y bueno, la pregunta que sigue sería, dice nosotros ¿quiénes? ¿Quiénes son los que generan ese fruto al no estar ya bajo condenación? Dice nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el fruto de la no condenación, el hecho de que no hay condenación, debe de generar una vida regenerada, justificada, santificada, debe de vivirse de una manera que es conforme al Espíritu, que ahora puede cumplir la ley de Dios y que debe vivir en esa obediencia a la ley de Dios. Es alguien que no anda en los deseos de la carne, no es alguien que vive en las concupiscencias, sino que es alguien que anda conforme al Espíritu, en obediencia, en santificación. Y esto nos habla no de momentos o actos específicos, sino más bien de un estilo de vida, de algo que se practica constantemente, de un patrón de comportamiento. Un cristiano puede pecar, pero no debería ser su estilo de vida. Como veíamos, pecar es algo que Dios no desea de sus hijos, que Dios se entristece con nuestro pecado. Sin embargo, la realidad es que aún batallamos con el pecado interno y aún nos vence y aún vamos a pecar. La expresión de Pablo en Romanos 7 es ese grito que todos tenemos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y esa es la triste realidad. Podemos verlo de esta manera. Imaginen una carrera de obstáculos. El corredor se prepara, calienta, empieza la carrera y va corriendo y va saltando los obstáculos y va saltando los obstáculos. Y por alguna razón se distrae por el pecado y ¡pam!, azota de cara, todo raspado. El incrédulo se sentirá a gusto, tirado, ya perdí, se siente derrotado, ya mejor me voy a quedar aquí, le da flojera y no se levanta. Ahí se queda. El verdadero creyente, a veces difícilmente, a veces con batalla, pero se levanta, se limpia la suciedad, se limpia la sangre y continúa corriendo la carrera. Es decir, la perseverancia del creyente de andar conforme al Espíritu. Es alguien que no toma como estilo de vida andar conforme a los deseos de la carne. Es alguien que demuestra que se comenzó un proceso de santificación y que aún está ese proceso de santificación.
y que por lo tanto anda conforme al Espíritu, batallando, pero andando conforme al Espíritu. Y ahí es donde está la batalla del capítulo anterior, entre andar entre la carne o andar entre el Espíritu. Este es alguien que constantemente se esfuerza por obedecer a su Señor, que tiene un conflicto, que tiene una batalla, pero se esfuerza por no fallar, se esfuerza por tener victoria en victoria y de seguir creciendo, de obedecer a su Señor, de escuchar lo que el Señor ha mandado en las Escrituras, de congregarse como el Señor lo manda, de someterse a sus pastores como el Señor lo manda, a orar como el Señor lo manda, a escudriñar las Escrituras como el Señor lo manda, a amar a Dios y amar al prójimo como el Señor lo manda, y muchos otros mandamientos que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Una forma de vivir conforme al Espíritu. También recordemos que no está hablando de una obediencia perfecta. Habrá pecado en nuestro corazón. Vamos a fallar en ocasiones. Pero nuevamente, es un estilo de vida que se demuestra generalmente por una constante obediencia a Dios, ya que es algo que el creyente es habilitado más y más para vivir. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va santificando y nos va habilitando más y más para vivir en la obediencia. Entonces el fruto de alguien que realmente no tiene condenación se evidencia por una vida constante de obediencia a la ley de Dios, y no al revés. No es porque no hay condenación que podemos decir, puedo vivir como yo quiero, puedo pecar cuantas veces yo quiera. No, es lo opuesto. Más bien el hecho de que ya no estás bajo condenación nos da la libertad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en obediencia a Él. Para terminar, recordemos que este pasaje, Pablo está escribiendo Romanos 8 para fortalecer la certeza de la gloria futura en el pueblo de Dios. A lo mejor has pasado por diferentes situaciones, a lo mejor te estás cuestionando y estás preguntándote, estás preocupado si verdaderamente Dios te ama, si realmente eres su hijo, has fallado mucho, estás dudando si realmente has creído para salvación. Y a lo mejor estás pasando por estas dificultades, ciertas cuestiones difíciles en tu vida y pides por alguna señal del amor de Dios. Señor, muéstrame tu amor. Y observa el pasaje. Dios ya te ha dado la mayor demostración de amor por ti al enviar a su propio Hijo a morir en tu lugar. Amén. ¿Qué más necesitas? Si en Cristo tienes una salvación eterna y segura, ¿qué más necesitas? La demostración más grande del amor de Dios es en Cristo. Cristo murió para que tú ya no tuvieras condenación, para que tú ya no te preocuparas por pagar tu deuda, estar libre de la condenación de la ley. Porque Dios no solo te justifica, externamente te declara justo, también te santifica e internamente comienza una obra de limpieza, una obra de santificación en ti, y Él la terminará. Amén. Pero esa obra se va evidenciando por una obediencia mayor y mejor, y haciendo morir las obras del pecado, las obras de la carne que aún habita en nosotros. Es como lo que le dijo Jesús a la mujer cuando fue sorprendida en adulterio. La ley demandaba que ella fuera apedrada. Y después de una discusión con sus acusadores, se fueron retirando uno a uno. Ya no habiendo nadie para condenarla, le dice: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Cualquiera que sea tu pecado, no importa qué tan profundo, qué tan oscuro, qué tan escandaloso, tú puedes venir a Cristo por perdón. Amén. Puedes venir a Cristo por perdón, en fe y arrepentimiento, y escuchar estas mismas palabras: yo no te condeno, ve y no peques más. Amén. Qué hermoso
es saber del perdón precioso que tenemos en Cristo. Y todo aquel que viene a Cristo en fe verdadera y en arrepentimiento no es echado afuera, sino que es recibido para salvación eterna y ya no hay más condenación para ti. Ya no hay más condenación para ti si andas conforme al Espíritu que ahora mora en ti. En una vida de sumisión a Cristo, en una vida de obediencia a su palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Padre, Dios de toda gloria, gracias te damos por tu preciosa salvación. Gracias porque tú la diseñaste, tú la ejecutaste. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Gracias porque has aplicado tu preciosa obra en nosotros por medio de tu Espíritu. Y tenemos la certeza, la garantía de que estaremos contigo. Pase lo que pase en esta vida, nuestra confianza está en la obra de Cristo. Y sabemos que, como tu palabra bien lo dice, seremos glorificados. Es una certeza tan preciosa que nos has dejado una promesa, una garantía de que tú nos llevarás contigo, tú nos perfeccionarás, nos moldearás a tu imagen y podremos habitar contigo para siempre. Sigue obrando en tu pueblo, sigue trabajando en nosotros esa santidad. Ayúdanos a seguir viviendo conforme al Espíritu. Ayúdanos a seguir viviendo como aquellos que ya no tienen condenación. Pedimos en el nombre precioso de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.